Los secretos de Darcy Quinn en la FM. 6 de la mañana, 13 minutos. Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Bueno, doña Darcy, muy bien. Tremendo esto de las últimas horas. El regaño que le pegó el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras a su pupilo, a un hombre de su entraña, David Luna, por haber anticipado, no sé si anticipado, opinado, afirmado, invitado a que fuera candidato. Pero algunos dicen, hombre, esto puede tener varias interpretaciones. Mejor dicho, Darcy, ¿qué le han dicho sobre el tema? Pues todo tipo de versiones, Luis Carlos, y conjeturas. Unos que aceptan que fue un error o embarrada de David Luna, una metida de pata, y otros que no se comen ese cuento. Pero, a ver, recordemos qué fue lo que dijo exactamente David Luna en Noticias RCN. Es que mi candidato no está acá, entonces no puedo marcar ninguno. Entonces, ahora sí, usted me lo prometió. ¿Quién es su candidato? Germán Vargas, definitivamente. Creo que es el tipo mejor preparado para gobernar este país. Creo que es el tipo que conoce perfectamente cuáles son las soluciones a los problemas. Sí, tiene un temperamento complicado, pero es que a uno lo eligen presidente para resolver. Tenemos que elegir... Pero la pregunta es, ¿Germán Vargas se va a lanzar? Yo estoy convencido que lo va a hacer. ¿Cuándo habló con él? Todos los días hablo con él. ¿Y qué le dijo? ¿Está listo? ¿Para lanzarse? Por supuesto que sí. ¿Y cuándo se va a inscribir? Usted sabe que el término termina hasta los primeros días de abril. Bueno, hay tres versiones. A ver, la primera. Esto está bueno. A ver, la primera. La primera, que sí, que fue un error de Luna, que claramente pensó con el deseo y que eso molestó a su jefe político, que la embarró. Bueno, hay una segunda versión. Sí, porque Luna agarra y Luna anoche dice, sí, yo me equivoqué, me extralimité, perfecto, listo, lo lamento. Ajá, esa es la primera. Ok, bueno, la segunda. Exacto, lo que vimos. Hay una segunda versión, pues porque Luna habló con mucha seguridad, ¿no? No dudó. Y es que en efecto Vargas Lleras sí sería candidato y que Luna la embarró, se le fue la lengua, se tiró la campaña de expectativa, pues es algo que él iba o va a hacer después del 13 de marzo tras las elecciones parlamentarias. Porque pues como vimos el plazo se vence en abril. Él todavía puede tomar esa decisión la embarró. Hasta el mes de abril. La teoría de la embarró. La embarró. Claro. Además, acuérdense que viene toda una campaña de publicidad de cambio radical y yo ayer les había contado que hay unos mensajes ahí como muy fuertes que podrían hablar de la necesidad de un líder como Vargas Lleras, una cosa así. Sí. Y hay una tercera versión de que todo esto es un montaje, de que ese cruzo de trinos, que la supuesta molestia y el regaño hacen parte de una campaña de expectativa para que ocurra lo que está pasando. Que todos estemos hablando del tema, porque todos estamos hablando de Vargas Lleras y que si es o no candidato y así de paso testear las aguas de una posible candidatura. En todo caso yo le pregunté a Luna y me dijo que él simplemente lo había hecho con buena vibra, con buena energía, porque realmente considera que Vargas Lleras es el candidato que el país necesita. Ahora, según Inbamer Gallup, el Gallup Poll, pues también es uno de los personajes con mayor desfavorabilidad. Tiene una desfavorabilidad del 48% y un favorable del 16% solamente. Sí. Pues ya veremos qué pasa, porque como dijo Luna, el plazo se vence en los primeros días de abril y cualquier cosa puede pasar y más en política. Pero lo cierto es que la reacción del ex vicepresidente nos recordó su carácter y el famoso coscorrón que le dio a su escolta. Este fue un coscorrón virtual para Luna. Así lo sentimos. Dolió. Pues las tres versiones son muy interesantes. Yo le tengo que decir, a mí la última vez que hablé con el doctor Germán Vargas Lleras me aseguró que él no va a eso. Tengo que ponerme al tono con conversar con él en los próximos días o en las próximas horas. Pero él ha mantenido esa versión. Lo que sí es cierto, Darcy, y eso es innegable,
es que hay gente que dice que él sería un excelente candidato. Más allá de lo que diga el poll de Inbamer ahora, más allá, hay mucha gente que dice sería un excelente candidato. Sería un excelente candidato ante, pues la verdad, que pocos salen adelante. El único que ha salido adelante es Rodolfo Hernández, pero de ahí el resto, nadie. Entonces... Exactamente. Y si es una estrategia, yo no sé, eso pues me parece que es pensar demasiado. Pues usted sabe que hay estrategias... Está funcionando. Digamos, ¿no? La manera de hacer funcionando. política está cambiando. Ya, digamos, hay esa vieja política de llenar plazas públicas y hay la nueva política también de hacerla virtualmente y hacer de pronto campañas de expectativa. Y, Mire, ¿no? inmediatamente la gente empieza a escribir. Pero ese sería bueno, ese Luis es el Carlos. hombre. Wow. A ver, don Juan, señor. Pero sabe que yo creo que esa vaciada tan fuerte que le pega Germán Vargas por Twitter a Luna desbarataría la hipótesis de que es un montaje, porque es que lo hace quedar muy mal. Él es la cabeza de Cambio Radical y palabras más, palabras menos, lo que le dice es: oiga, Luna, no sea mentiroso, usted no habla conmigo todos los días, no mienta, y usted no sea mentiroso que yo no estoy listo para lanzarme. Entonces, si eso fuera un montaje, se hubiera hecho de manera que la cabeza de lista de Cambio Radical no saliera tan lesionado como sale Luna. A mí me parece que Luna, que es un tipo importante, quedó pésimo. Y quedó pésimo porque Germán Vargas le dice precisamente que no es verdad, que ellos no han hablado todos los días. Lo mismo que nos ha dicho Germán Vargas a nosotros se lo dice a Luna. Y a Luna le toca con elegancia. Luna es un tipo elegante y sofisticado en sus modales políticos. Le dice: qué pena, hablé con el deseo, porque yo sí creo que usted es el mejor preparado. Yo lo que creo es que Luna no calibró la piedra que le iba a dar a Vargas la mención de su nombre, y lo que pensó fue: pues yo aquí quedo bien con toda la gente de Cambio Radical, me gano unos boticos más con los amigos de la candidatura de Germán Vargas y quedamos todos contentos. Yo sí creo que fue una embarrada de Luna. Luis Carlos, doctor Juan, pero Muy ahí bien, la señor. pregunta que queda es: ¿cuánto le durará la piedra a Germán Vargas Lleras como para recapacitar si evidentemente, como nos está advirtiendo Darcy, ahí había la intención de lanzar a Vargas Lleras y todavía la podría haber? ¿Cuánto le quedará o cuánto le durará la piedra para recapacitar y finalmente acceder a lanzarse? ¿O estamos ante el escenario de que tenemos candidatos o precandidatos de Cambio Radical ya quemados? Char con el escándalo y Vargas Lleras con la piedra. En todo caso, pues uno le sacaría la piedra que le dañaran su estrategia, ¿no? Es decir, que se adelantara alguien por lenguilargo y develara la posibilidad que se está pensando. Ayer hablamos sobre este mismo tema y yo no había hablado con David Luna, ¿no? Es decir, tengo que decir que no había hablado con David Luna y hablamos sobre este tema y dijimos que otras personas de Cambio Radical, el señor José Renán Trujillo, mi hermano del ex ministro de Defensa desaparecido Carlos Holmes Trujillo, también lanzó una columna diciéndole que había llegado la hora. Es decir, ahí hay un tema que pues puede que no se lance, pero que sí hay un deseo por parte de sus copartidarios y de sus congresistas que lo haga, pues sí. Y el aval de Cambio Radical sigue libre. Y Cambio Radical hasta ahora no se ha casado con ningún candidato. Entonces, pues también hay muchos hilos que no están atados, ¿no? Hay muchos hilos sueltos. Sí, pero sabe que este episodio nos deja esa enseñanza. Siempre en el repositorio de posibles presidenciables siempre salía el nombre de Ingrid. ¿Cuándo será que se vuelve a lanzar Ingrid? ¿Cuándo será que se lanza de nuevo Vargas Lleras? ¿Cuándo será que se lanza Luis Alberto Moreno? Esos personajes ya como que están ahí, pero que no hacen nada. Ya se les acabó el tiempo. Yo creo que es decir, ya como que lo que sembró el presidente Iván Duque es que viene una nueva generación de políticos.
Luis Carlos, sabe que yo estoy de acuerdo con Darcy. A mí hay algo que todavía me genera muchísimo ruido y es... Pero ustedes sí son muy... En serio, ¿qué hay que hacer para convencerlos? No, caramba, yo también creo que hay que creerle a las personas y creo además que quedaría muy mal el ex vicepresidente si luego de semejante coscorrón virtual, como dijo Darcy, decide lanzarse. Pero decir, Santiago, si luego la gente lo aclama... Después de esto. Pero hay dos cosas que me hacen dudar. Uno, señor, es que es cierto que es muy dudoso que Cambio Radical, o por lo menos un motivo para la duda, que Cambio Radical no haya escogido un candidato porque pues las elecciones son en 2 meses y es un partido importante, en la coalición de gobierno y en el Congreso de la República, tiene maquinaria, es decir, es un partido que tiene todas las posibilidades para jugar y ha guardado su aval. Y 2, yo honestamente no puedo creer que David Luna, que es uno de los candidatos al Congreso más importantes de ese partido, con el aval de Germán Vargas, diga una cosa con esa seguridad por un error. Me parece muy cándido creer que fue un error genuino. Independientemente de que esto sea una estrategia, yo no lo puedo creer. Independientemente de que esto fuera una estrategia, que fuera una embarrada, o fuera verdad, ¿qué tan buen candidato les parece Germán Vargas Lleras? Esa es la pregunta de fondo. Excelente. Esa es la pregunta de fondo. Yo creo que ahí ya estamos ya, ¿cierto? Claro. A ver, William. No, ver, pues es que responda, por favor. El único que podría darle verdaderamente la batalla en las urnas a Petro en una segunda vuelta sería Vargas Lleras. Es el tipo que tiene el Estado en la cabeza, que tiene la experiencia, que tiene cómo darle la batalla a Petro. Frente al panorama que tenemos hoy, pues la conclusión parecería obvia. Es sí, porque es que está tan dividido el espectro de la derecha que ahí no encuentran uno de los quilates de Vargas Lleras para darle la batalla a Gustavo Petro en segunda vuelta. Entonces, lo dijo Darcy, eso es pura carreta. Doctor Juan, pero es que estoy preguntando, pero lo dijo Darcy, mire la desfavorabilidad del voto negativo Petro tiene que esa desfavorabilidad. Pero también. mire el efecto tijera de la encuesta de Inbamer. Petro está tocando terreno verde que no tocaba desde hace 4 años. Vargas Lleras sigue una desfavorabilidad enorme. Sacó 5 millones de firmas hace 4 años que no le sirvieron para nada. El tipo todavía no se ha repuesto del tema. A mí me parece, ese tema es como el doctor Darío Chandía, llevemos la convención liberal. No, hombre. Si Vargas Lleras se lanza... Colombia es distinta. Luis Carlos, doctor Juan, un segundito. Si Vargas Lleras se lanza... sería mucho más probable que la maquinaria liberal del expresidente Gaviria se deslizara hacia la campaña de Vargas Lleras. Bibliografía. O los coquitos que le hace Petro terminarían con los liberales. Permítales. Sí, yo... Pero don Juan y Darcy, por favor. Yo lo que creo, Luis Carlos, es que no se va a meter. Mire, después de que lo ha dicho tan categóricamente, después de que poniéndose furioso con la piedra afuera, pega el grito y dice, no me voy a meter. No puede contradecir su palabra de esa manera. Yo estoy convencido de que él no lo va a hacer. Yo creo que tuvo dos momentos en su vida política donde hubiera podido ser el presidente de la República, cuando Juan Manuel Santos le ganó de mano por haberse acercado melosa y salameramente a Álvaro Uribe, y el candidato de Uribe se volvió Santos y no Vargas, que iba de primero. En ese momento Germán Vargas hubiera podido ser presidente. Germán Vargas, pero con su Juan, temperamento, se apartó de Uribe y quedó Santos. Ahora ha dicho que no, Luis Carlos. Y el segundo momento fue cuando era vicepresidente. Pero si la hubiera salido ¿sería rápido, bueno o mal candidato, don Juan? Esa es la pregunta. No, es que yo lo que creo es que no va a ser candidato. No, pero no la va a ser pregunta candidato, yo quiero plantearle, ¿sería bueno o mal candidato, don Juan? Pues sería seguramente un candidato que sacudiría el escenario electoral, porque él dice cosas, tiene propuestas, entiende los temas, pero yo creo que este proceso ya entró en una dinámica política distinta. Yo no creo que esté haciendo falta un candidato más. Yo creo que hay que jugar con los que hay. Esto ya tomó
un curso para definir las líneas políticas, entonces creo que sería un candidato importante, pero las grandes líneas de esto, Luis Carlos, ya están definidas. Las grandes líneas de esto es Petro adelante y 3 fuerzas viendo a ver cómo lo alcanzan. Y ahí no cabe Vargas ya en este momento. No, Juan, usted conoce más que cualquiera en esta mesa que las cosas cambian. Un día es una cosa, otro día es otra cosa. Yo entiendo lo que usted está diciendo, pero la pregunta es, ¿sería bueno o malo? ¿Sería bueno o malo? A ver, Santiago. Yo creo que sería un buen candidato porque lo llevo leyendo desde que perdió en las elecciones de 2018 todos los domingos en El Tiempo sin falta, y creo que es una persona que evidentemente por su trayectoria sí tiene un conocimiento sobre cómo funciona el Estado que no tienen los demás candidatos hoy por hoy. Pero creo que tendría que responder sobre un hecho puntual para ser un buen candidato, y es el asunto de Alex Char, porque Germán Vargas Lleras tuvo un papel relevante en la alianza que hicieron los Char con Aida Merlano, que era del Partido Conservador, y Lilibet Ginás para la Cámara de Representantes, que era de Cambio Radical. Luego, a mí sí me gustaría preguntarle si él nunca se enteró de la empresa criminal de Merlano. Pero luego distante de ese tema, creo que en su conocimiento sobre política pública y sobre resolución de problemas en el Estado colombiano sería de los mejores candidatos hoy. Bueno, ¿puedo opinar ahora yo? Yo creo sí, que... Perdón, doña Darcy, sí, señora. Yo creo que sí sería un buen candidato, es decir, sin duda él encararía o representaría a muchos colombianos que digamos que en este momento están buscando a alguien y no lo encuentran. Recordemos que hay un gran número de indecisos y un gran número de voto en blanco, colombianos que no se sienten representados con alguien de los que está ahí en la baraja. Ahora, yo lo que no sé es si ganaría, porque me parece que de todas maneras el país ha cambiado y yo no creo que él se pueda ya identificar con muchas de las cosas. Yo no creo que se identifique o que los jóvenes se identifiquen con él. Yo creo que en muchos aspectos Germán Vargas Lleras, siendo un gran estadista y un hombre que sin duda conoce el país, representa esa vieja política, y yo pues dudo mucho. Yo creo que sería un buen candidato, pero no creo que ganaría las elecciones. Son las un datico, Luis Carlos. ¿Usted vio la opinión favorable de Germán Vargas Lleras? Sí, la vi. 16. De cada 100 colombianos encuestados, 16 tienen una opinión favorable. 16. ¿Sabe cuánto es la desfavorable? 48. Sí. Es el... Pero le digo cuál es. Está de segundo en desfavorabilidad, de tercero. Primero, o sea que no tiene... No, yo entiendo su punto. Yo entiendo su punto. Pero le digo una cosa. Si Álvaro Uribe pudiera ser candidato hoy, con esos índices de desfavorabilidad que tiene hoy, sería un gran candidato. Esos índices de favorabilidad no significan absolutamente nada cuando usted está parado como candidato. Es mi opinión. En abstracto significan un montón de cosas, ¿sí? Es un concurso de popularidad y la gente aplaude. Sí, también ganan hay concursos por aplausos, sí, con aplausómetro seguro, pero ya parado en una tarima como candidato, para mí ese es un ejercicio diferente. Y es que no ha hecho campaña, Luis Carlos. La campaña es justamente para cambiar esas tendencias. Bueno, voten por él entonces. A Peñalosa le va terrible y es un buen candidato. Miren, manden a hacer pegatinas como los caramelos del mundial y lo pegan en el tarjetón. Tranquilo, profe, tranquilo. ¿Qué desayunó el doctor Quijano hoy? Hombre, tranquilo. ¿Quieren coscorrón o qué? 6:31 titulares cada media hora aquí en la FM, las noticias como son. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.